Bueno, pues hola, buenos días. Como ha dicho Óscar, yo soy Sara Cruz, soy ginecóloga de aquí y tengo el placer de formar parte del equipo de simulación obstétrica y vamos a hablar sobre la distocia de hombros. Os voy a explicar lo mejor que pueda qué es la distocia de hombros. La distocia de hombros se trata de una emergencia obstétrica imprevisible e impredecible que se establece cuando tras la expulsión de la cabeza fetal se detiene el proceso del parto, no siendo efectivas las maniobras habituales que los obstetras y las matronas realizamos para conseguir la salida del tronco fetal. Es decir, se produce una retención de los hombros tras la salida fetal porque estos quedan impactados en la pelvis materna y hace falta realizar unas maniobras obstétricas adicionales para poder conseguir la extracción completa del recién nacido. Hemos querido poner este vídeo, creo que es un vídeo muy ilustrativo en el que podéis ver cuáles son los movimientos que realiza el feto en su camino hacia el exterior de la madre. Una vez dentro de la pelvis, el feto ejerce movimiento de rotación de la cabeza y vais a poder muy bien observar en lo que consiste la distocia. Ese hombro superior queda atascado en la sínfisis del pubis, el feto intenta salir, pero no puede porque está atascado. ¿Vale? ¿Qué pasa? No funciona así. Bueno, aquí volvemos a ver el vídeo y creo que al ver este vídeo podéis comprender que la distocia de hombros se trata de un problema óseo. Me encantó esta foto que vi, creo que es una muy buena similitud. Es como si intentamos meter un camión por un túnel demasiado pequeño. ¿Y qué pasa? Pues que el camión se atasca, está atascado en el túnel y por mucho que tiremos de la cabeza del camión con una grúa o empujemos por la parte trasera, no vamos a conseguir que el camión salga y solo vamos a conseguir que se produzcan más daños en el camión. ¿Vale? Así que es un concepto que todos los asistentes debéis recordar, iros con él a casa. La distocia de hombros se trata de un problema óseo. El feto está atascado en la pelvis materna. Existen tres tipos de distocia de hombros. La primera y más común es la distocia anterior, es la del vídeo que habéis visto. El hombro anterior queda impactado sobre la parte superior, el borde superior de la sínfisis del pubis materno. Y después existe también la distocia posterior. Es el hombro posterior el que queda impactado en la protuberancia sacra de la madre. ¿Esto tiene cursor para apuntar? Uy, perdón. Sí. Sara, un botón ahí. No. Vale. El hombro posterior queda atascado en la protuberancia sacra de la madre. Y existe la distocia bilateral, en la que ambos hombros quedan atascados, el anterior en la sínfisis del pubis, el posterior en la protuberancia sacra. Esta distocia es la más grave de todas, pero afortunadamente es excepcional. ¿Y cómo de frecuente es la distocia de hombros? Pues en estudios recientes de registros poblacionales generales, la frecuencia la sitúan entre un 0,2 y un 3% de todos los partos. La frecuencia de la distocia aumenta con rapidez en grupos de peso fetal de más de 4 kilos y es excepcional en recién nacidos de menos de 3 kilos. Como podéis ver en este gráfico, se ve que según va aumentando el peso fetal, va aumentando de manera casi exponencial la frecuencia de la distocia de hombros. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores de riesgo para que se produzca una distocia materna están clasificados de dos maneras diferentes. Según el origen del factor, si el origen es un origen materno, pues destacamos la diabetes gestacional, pacientes fundamentalmente con malos controles glucémicos durante el embarazo, un peso materno elevado o una ganancia ponderal excesiva, embarazos prolongados, que la paciente tenga una altura uterina grande, pacientes bajitas, baja estatura materna y que haya habido en partos anteriores un antecedente de distocia de hombros. Como factores de origen fetal, pues la macrosomía, es decir, fetos de gran tamaño, y como origen en el parto, periodos de expulsivo prolongados y partos instrumentales. Según esta otra clasificación, dividimos los factores de riesgo en primarios, que son los asociados a un tamaño fetal grande o a una pelvis materna reducida, y los secundarios, que son aquellos que insinúan un conflicto de espacio, un enlentecimiento del parto al final,
un parto, la necesidad de hacer un parto instrumental o que la paciente haya tenido distocia de hombros en parto previo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de una distocia de hombros? Pues el diagnóstico es exclusivamente clínico y lo realiza la matrona o el ginecólogo que esté atendiendo el parto. Se produce la expulsión de la cabeza fetal y de repente pues no sale el cuerpo. Podemos observar una cabeza grande, impactada en la vulva de la madre, sin movimientos de rotación externa, donde es muy difícil acomodar la mano del operador. Pasan más de 30 segundos entre la salida de la cabeza y el cuerpo fetal. Y como habéis podido ver en el vídeo ese del principio, muchas veces observamos el signo de la tortuga. Por el pujo materno, la contracción uterina, se produce la expulsión de la cabeza fetal, pero al impactarse el hombro, una vez se ha elongado el cuello tiende a volver a retraerse, echarse para atrás y observamos la cabeza retraída en el periné. Este es el signo de la tortuga. Bueno, pues hablemos ahora un poco sobre el manejo y cuál es el protocolo de actuación que debemos activar ante una distocia de hombros. No podemos olvidar cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar al feto sano, siempre con la menor morbilidad materna asociada posible. Debemos prevenir la asfixia fetal y prevenir la parálisis braquial permanente. Y lo primero que tenemos que hacer ante una distocia de hombros es conservar la calma. Y a ver, sé que esto es difícil, estamos ante una emergencia obstétrica, tenemos la cabeza del bebé asomando, el cuerpo no sale, es una situación muy agobiante, pero yo quiero demostraros que hay tiempo, tenemos tiempo de actuar y tiempo de resolver esta distocia. El pH de la sangre del cordón fetal nos informa del estado de oxigenación del feto. Habiendo hipoxia o falta de oxígeno grave, que puede provocar secuelas cuando ese feto nace con un pH inferior a 7. Contando con que la media del pH al nacimiento es de 7,27 y habiendo un descenso progresivo del pH de 0,4 por minuto, disponemos de un total de hasta casi 7 minutos para realizar una extracción fetal, consiguiendo un recién nacido con un pH por encima de 7. Entonces, sé que es difícil, es muy agobiante, pero hay que pararse a pensar, conservar la calma y hay tiempo. Y 7 minutos, como todos sabéis, en una emergencia dan para mucho, dan para pensar, para que venga gente, que nos ayude. Así que, por favor, conservar la calma. Y después, pues debemos activar y poner en marcha el protocolo de distocia de hombros. Cada paritorio en España y en el mundo entero debería conocer, todo el personal del paritorio, y revisar de vez en cuando, entrenar el protocolo de resolución de una distocia de hombros. Aquí os presento el de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, pero que en esencia es similar a la Sociedad del Royal College inglesa, la de los canadienses y los americanos. Una vez diagnosticada la distocia de hombros, lo primero que debemos hacer, el primer paso de todos, es solicitar ayuda. Y después aplicar de manera secuencial una serie de maniobras que vamos a repasar. Las maniobras las clasificamos en maniobras de primer nivel, maniobras de segundo nivel y maniobras de tercer nivel. Se aplican de manera secuencial porque según vamos pasando de nivel a nivel de maniobras va aumentando la morbilidad, es decir, las complicaciones y las secuelas, tanto maternas como fetales. Y dentro de todas estas maniobras hay una maniobra que se llama la maniobra de Gaskin, que no nos ponemos muy bien de acuerdo de dónde colocarla, si dentro de las de primer nivel o muchas veces se utiliza entre las de segundo y tercer nivel. Lo vamos a ver. Quiero recordar aquí, acordaros, la distocia es un problema óseo, tenemos el camión atascado en el túnel, tenemos un feto impactado en los huesos de la madre. Por mucho que tiremos, por mucho que empujemos, no vamos a conseguir resolverlo y lo único que vamos a conseguir es que se produzcan secuelas en el feto y en la madre. Y hay que destacar que la morbilidad de estos niños y de estas madres muchas veces obedece a maniobras obstétricas mal realizadas. Nos ponemos nerviosos y hacemos lo que no debemos. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Pues debemos evitar todas aquellas maniobras que impacten más aún al feto en esa pelvis materna. Así que no hay que realizar una tracción excesiva de la cabeza fetal. No debemos realizar esta maniobra de Christeller, como ha contado la anterior ponente, que consiste en la presión fúndica, presión en el fondo del útero de la madre.
Y es muy importante explicarle a la paciente que la paciente no empuje, porque ella misma, con sus propios pujos, con las contracciones, puede producir también lesión en el feto. Quiero recordar aquí que la tracción de la cabeza fetal debe ser siempre una tracción axial, es decir, a lo largo del eje de la pelvis materna. Si tuviéramos a la madre tumbada completamente horizontal en una cama, la dirección de la tracción debería ser según esta flecha, pues paralela a la cama, paralela al suelo, que es como está colocada la pelvis de la madre. Como la mayoría de los que atendemos partos, las pacientes están pues ligeramente incorporadas o incorporadas, tendemos a hacer la tracción siguiendo el eje de la pelvis materna un poquito hacia abajo, ¿vale? Y después, episiotomía. A ver, el feto está atascado. ¿Es necesario hacer una episiotomía para liberar este feto? Pues acordaros, está atascado en los huesos de la madre. Por muy grande que hagamos la episiotomía, no vamos a resolver la distocia. Pero sí que es verdad que la episiotomía en muchos casos termina siendo necesaria para mejorar el acceso de la mano del obstetra para que pueda realizar las maniobras internas. Así que llevaros este mensaje, no es imprescindible, en caso de mujeres grandes, multíparas, con buena pelvis, probablemente el obstetra puede introducir la mano sin hacerla, pero siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Y qué es lo primero? Sara, 3 minutos. 3 minutos. Me quedan 5. ¿Qué es lo primero que debemos hacer ante una distocia de hombros? Pues confirmar que se trata de una distocia y pedir ayuda. El gine o la matrona que esté atendiendo ese parto tiene que ser capaz de comunicar de manera eficaz al resto del personal que esté en el paritorio que se encuentra ante una distocia de hombros y que tiene que pedir ayuda. Tendrán que venir más matronas y auxiliares para colaborar con las maniobras de resolución, tendrá que venir un obstetra senior, habrá que avisar al neonatólogo porque la mayoría de estos niños van a necesitar una reanimación avanzada y el anestesista también debe estar en preaviso. Además, habrá que explicar la situación a la paciente y solicitar su colaboración. Lo que ha dicho la ponente que me ha precedido, es difícil, ante una emergencia, el ginecólogo, la matrona está agobiado, pero debemos parar y dedicar 10 segundos a decirle a la paciente: Margarita, no se preocupe, ha salido la cabeza de su bebé, nos está costando que salgan los hombros, deje de empujar, van a venir mis compañeros y vamos a solucionarlo, necesitamos toda su colaboración. La madre, la vivencia de esa experiencia va a ser mucho mejor que si no sabe nada, todo el mundo empieza a gritar, se abre y se cierra la puerta y entran 10 personas que no saben ni siquiera quiénes son, ¿vale? Y después de haber avisado, hay que poner en marcha pues, la aplicación de secuencial de las maniobras. La primera maniobra es la maniobra de McRoberts, maniobra de primer nivel, ahí en el vídeo la podéis ver muy bien. Consiste en una hiperflexión de las caderas que va a conseguir una apertura del ángulo lumbosacro con un aplanamiento de la pelvis de unos 6 grados y se facilita el descenso del hombro. ¿Vale? Como la mayoría de nuestras pacientes paren con anestesia epidural, será necesario que haya 2 ayudantes para que puedan subir bien las piernas de la paciente. Y algo muy importante y que siempre se nos olvida, no vamos a conseguir una maniobra de McRoberts efectiva si la paciente no está completamente plana. Entonces habrá que poner la cama plana y retirar todas las almohadas que tenga la paciente. La segunda maniobra de primer nivel es la presión suprapúbica, se realiza sobre el hombro anterior, por encima de la sínfisis del pubis materno, en sentido del tórax fetal, lo que ayuda a que los hombros del bebé se juntan, se produzca una aducción de los hombros, disminuya el diámetro de los hombros y se libere la distocia. La presión suprapúbica puede hacerse con el puño o con el suelo de la mano, puede hacerse una presión continua o una presión a pulsos de hasta 30 segundos y siempre debe ser dirigida del lado de la columna fetal para que se produzca este movimiento de juntar los hombros fetales y se liberen. Y decir que la maniobra de McRoberts junto a la maniobra suprapúbica bien realizadas afortunadamente resuelven el 85% de las distocias de hombros. Si aún así no se resolviera, os cuento aquí la maniobra de Gaskin, es una maniobra descrita por esta matrona estadounidense que consiste en colocar a la parturienta a 4 patas apoyadas sobre sus manos y sus rodillas sobre una superficie plana e ideal si fuera elevada.
Debemos realizarla siempre que la paciente no tenga anestesia epidural. Es muy fácil decirle a la paciente que se gire, o se realiza en pacientes con epidural cuando el resto de las maniobras fallan antes de pasar a las maniobras de tercer nivel, ¿vale? Ese movimiento de giro de la madre produce movimientos de basculación pélvica que suelen liberar esa impactación de los hombros fetales. Y recordaros que, como no estamos acostumbrados la mayoría a atender partos en cuadripedia, aquí las maniobras deberán ser al revés. Lo primero que vamos a hacer será tirar hacia arriba para liberar el hombro anterior, que en este caso está en la parte inferior, y después hacia abajo para liberar el hombro posterior. Si con todo esto no lo hemos podido resolver, pasamos a las maniobras de segundo nivel. Y estas son manipulaciones internas que tratan de modificar la estática y la dinámica fetal, es decir, intentan modificar la dimensión y la posición del feto. Siempre deben ser realizadas por personal entrenado y bajo una anestesia adecuada. Tenemos la extracción del hombro posterior, en la que el obstetra introduce la mano por debajo, intenta sacar el brazo del feto, liberándose el hombro anterior, y luego maniobras de rotación interna, la de Rubin, que consiste en una rotación del hombro anterior desde atrás, o la de Woods, que consiste en una rotación del hombro posterior hacia adelante. Como podéis ver, son todas maniobras que consisten en cambiar la estática fetal para que pueda liberarse la impactación. Y si ya esto no funcionara, pasaríamos a las maniobras de tercer nivel, que ya asocian una mayor morbilidad tanto materna como fetal. La maniobra de Zavanelli consiste en reintroducir la cabeza fetal dentro de la pelvis materna. Es como el parto al revés, hay que ir haciendo todas las maniobras marcha atrás, y os aseguro que es muy difícil y hay que hacer mucha fuerza. Y una vez introducido el feto otra vez dentro de la madre, habrá que extraer al feto por cesárea. Y como conclusiones y para terminar, todos estos son los mensajes que me gustaría que os llevarais a casa. La distocia de hombros es una emergencia obstétrica imprevisible e impredecible, y se trata de un problema óseo. Todo el personal del paritorio debería conocer el protocolo de actuación. Como dije antes, hay que conservar la calma, es una emergencia agobiante, pero tenemos tiempo para resolverla. Las maniobras mal realizadas son responsables de gran parte de la morbilidad, tanto materna como fetal, y afortunadamente el 85% de las distocias de hombros se resuelven con maniobras de primer nivel, es decir, maniobra de McRoberts o de presión suprapúbica, siempre y cuando estén coordinadas y bien realizadas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Eva.